Entonces, ella puso unas estadísticas que sacó el DANE y la brecha laboral que se generó se agudizó entre enero y diciembre del 2020 y para ellas fue de 20.4, mientras que para los hombres fue de 12.7. Entonces, las cifras en números son 945 mil millones que dejaron de buscar trabajo de personas, de los cuales 607 mil son mujeres. Y, y también ella hablaba de cómo que los niños no puedan ir a clase ha incidido de forma muy negativa para ellas porque esto les hace una carga doméstica que algunas mujeres, digamos, no tenían antes y ahora pues como se ven obligadas a permanecer en la casa, eh, tienen que cargar con esa responsabilidad. Entonces también decía que, digamos, con los niños estudiando en la virtualidad también se generan muchos problemas domésticos, ya que la mayoría de niños no buscan a su papá para pedirles ayuda, sino a la mamá. Entonces, Ok, listo, muy bien. Bueno, muy bien por los aportes de todos los que han participado. E invito para que el próximo lunes hayan otras personas que también hayan leído, ¿vale? Bueno, sigo Doctor, el con... último. Ya, ahorita porque voy con el llamado lista. Martínez Sí. Hugo. Martínez Hugo. Presente, presente. Ok, Martínez Edgar. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Parra Jason. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Salinas César. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Galindo Dara Joana. presente, doctor. Ok, Garzón Sandra Liliana. Buenas noches, presente, profesor. Buenas noches, Jaimes Wilson. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Jaramillo Diego. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Jiménez Jorge. Presente, doctor. Ok, Jiménez Cristian. Presente, buenas noches. Buenas noches, Caligari Brian. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches, Lizarazo Yailén. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Londoño Diana. Londoño Diana. López John. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Lozano César. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Luján Nader. Presente, profe, muy buenas noches. Buenas noches, Marín Daniel. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Maturana María Sidonia. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, Mena Ferney. Mena. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Sí, señor, Mena. Micán Carlos. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Micán Dumar. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Molina Benjamín. Profe, buenas noches. Buenas noches, Moncada Jorge. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Montaño Judis. Buenas noches, presente. Buenas noches, Montenegro Mariluz. Buenas noches, presente. Buenas noches, Monterrosa Henry Manuel. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Mora Diego. Olga Yaret Morales, doctor. Morales Olga, ok. Muñoz Presente. Edwin. Presente, buenas noches. Buenas noches. Murillo Hernán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Infante Martín. Presente, profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Nieto Yuli Zulay. Presente, buenas noches. Buenas noches, niño Claudia Margarita. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Olaya Brian. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Ordú Sergio. Buenas noches, presente, doctor. Buenas noches. Ortega Deiris. Ortega. Páez. Buenas noches.
Buenas noches, Páez Elliot. Presente, buenas noches. Buenas noches, Panadero Luis. Presente, profe, buenas noches. Paredes Adriana. Paredes Adriana. Parra Yuli Lorena. Profe, buenas noches. Ella está incapacitada. Ok. Pava Albert. Milena. Ok. Pava Doctor, Albert. buenas noches, presente. Buenas noches. Presente. Juan Manuel. Profe Parra Yuli, presente. Ok, Yuli. Maecha Juan Manuel. Beltrán Kelly Joana. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Menco Wilber. Menco Wilber. Buenas noches. Buenas noches, Monte Viridiana. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, Moreno Franci. Profe, buenas noches. Buenas noches, Nacimiento Gerson. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Ortega José. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, Moreno Jennifer. Presente, buenas noches. Buenas noches, Pineda Giovanni. Pineda Giovanni. Reinel Carlos. Reinel Carlos. Belandia Carlos Arturo. Sierra Carlos Andrés. Ok, buenas noches. Sierra. Doctor, buenas noches, presente. Doctor, Ok. buenas noches. Buenas noches a ambos. Galindo Víctor. Galindo Víctor. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches, presente. Ok, Arias Erika. Arias. Presente, profesor. Ok, Arisa Luis. Buenas noches, presente. Buenas noches, Galindo César Augusto. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Gualteros Camilo. Buenas noches, presente. Buenas noches. Doctor, disculpe, ahí sí me escucha, Giovanni Pineda. Sí, Méndez Jorge. Gracias, señor. Doctor, buenas noches, presente. Buenas Buenas noches, noches. compañero. Pardo Diego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Silva Silvia. Silva Silvia. Suárez Jackson. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien que se llame Claudia Patricia? ¿Hay alguna Claudia Patricia acá? Suárez, Paola, profe. No, pregunta que si hay una Claudia Patricia acá. Doctor, buenas noches, ¿me escuchan? No creo que tú seas Claudia. No hay ninguna Claudia. No, doctor, Claudia Margarita. No, es que pregunta porque hubo una Claudia que me escribió un correo, creo que el viernes, pero pensé que estaba en este curso. Ok. Bueno, los que llegaron después que pasé la lista van escribiendo ahí en el chat de Zoom y yo les quito la falta. Profe, qué pena, buenas noches. Carolina Jiménez, su merced no me nombró. Claro que sí. No me llamó, siguió con Giovanni y después me pasó y no me nombró Jiménez Carolina. Jiménez Diana Carolina, sí, tienes razón. Lo que pasa es que me habían dicho que no estabas en la clase. O sea, llegas hasta hoy. Llegas hasta el día de hoy. No, profe, Soy ella ha Carolina estado en todas Jiménez las Díaz. clases. Carolina ha estado en todas las clases y ya antes había contestado a lista. Jiménez Díaz. Sí, señor, Jiménez Díaz Carolina. Hasta hoy es que me pareces aquí como... Sí, No, yo estaba en todas las ya clases. ya te quité la falla, estoy aplicando la presunción de la buena fe, ya te la quité. Ok.
sea que hay 64 entonces con Jiménez. Bueno, ¿quiénes ingresaron ya al aula virtual? Hay una lectura que coloqué que es indispensable para el tema que vamos a abordar hoy y para el foro. ¿Ya alguien pudo verla? Sí, señor. Ya voy aquí a compartirla en pantalla. Si la puede alguno mandar por el grupo de WhatsApp para los que de pronto tengan problemas en acceder al aula, puedan tener el documento por el grupo de WhatsApp. Bueno, en la clasificación que hablábamos la clase pasada, faltó los contratos. Ya los coloco aquí en el chat. Bueno, contratos nominados y contratos innominados. ¿Cuáles son los contratos nominados? Los contratos que se encuentran regulados por la ley. ¿Y cuáles son los contratos innominados? Los contratos que no están regulados por la ley. O sea, los nominados son los mismos contratos. Los contratos nominados son los mismos contratos típicos, o sea, los que se encuentran regulados en la norma, y los innominados son los contratos atípicos, es decir, los que no se encuentran regulados en ninguna norma. También contratos, bueno, ejemplo de un contrato nominado sería el contrato de compraventa. La compraventa pues se encuentra regulada en el código, ¿sí? Tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio. Un ejemplo de un contrato innominado o atípico. La franquicia, doctor. El contrato de leasing, que el contrato de leasing no está regulado en ninguna norma. La franquicia, que tampoco está regulado en ninguna norma. Profe, el joint venture también puede estar en los atípicos. Sí. Contrato de libre discusión o contrato de adhesión. ¿Cuáles son los contratos de libre discusión? Como su nombre lo indica, son aquellos contratos en los cuales las partes se ponen de acuerdo sobre el clausulado, sobre esas obligaciones que van a adquirir. Un contrato de adhesión es un contrato en el cual una de las partes ha diseñado el clausulado y la otra parte se adhiere o no se adhiere a la voluntad de quien diseñó el contrato. Un ejemplo de contrato de libre discusión podría ser, por ejemplo, el contrato de compraventa de un vehículo. Entendiendo que las partes se puedan poner de acuerdo en cuanto al precio o a las condiciones de pago, ¿ok? Ahí sería entonces de libre discusión. Contrato de adhesión. Contrato de adhesión, entonces podríamos hablar del contrato cuando ustedes van a suscribir el servicio de telefonía celular. El operador celular le va a decir, estas son las condiciones del contrato. ¿Lo toma o no lo toma? ¿Sí? Ahí no hay ninguna libertad por parte del otro contratante, del tomador del servicio, de ponerse de acuerdo sobre el clausulado. ¿Ok? Bueno, vamos a centrarnos entonces en
en los contratos atípicos. Contratos atípicos o contratos innominados. Aquí traigo pues este artículo, el cual está en el aula virtual, escrito por esa persona, por María Elisa Camacho López, sobre cuál sería entonces ese régimen jurídico que se le aplicaría a los contratos atípicos según la jurisprudencia. Entonces, vamos a... ¿Sí les aparece la pantalla? Profe. Bueno, ahí agrandé el tamaño para que puedan verlo mejor. Bueno, ¿quién me ayuda entonces aquí con la introducción? Yo, doctor. Sigue. Introducción. Es interesante observar cómo algunas figuras del derecho jamás pierden actualidad y por el contrario todos los días se están renovando. En el caso de los contratos atípicos, aunque los conceptos generales tienden a ser los mismos que desde hace ya algún tiempo estudiosos de la materia han planteado. La jurisprudencia de nuestro país se ha encargado de innovar en la aplicación de tales conceptos, aclarando en muchos casos la verdadera naturaleza de ese tipo de contratos y las características que los componen. Dos factores fundamentales han influido en el indispensable estudio de la jurisprudencia que la jurisprudencia hace en los contratos atípicos. Estos son, por una parte, el principio de la autonomía privada y por la otra, el permanente interrogante sobre las normas jurídicas aplicables a esta clase de contratos. La influencia que ejerce el principio de la autonomía privada radica en que este constituye el fundamento de los contratos atípicos en cualquier ordenamiento jurídico, y como en nuestro ordenamiento jurídico dicho principio se encuentra consagrado tanto a nivel constitucional como legal, resulta lógico que la figura objeto de nuestro estudio tenga cabida en el mismo. Ahora, la razón por la cual la autonomía privada le da vida a la figura de los contratos atípicos está en los elementos que la componen. Estos son la soberanía de la voluntad y la fuerza obligatoria de la voluntad. Pues mientras que el primero le permite a las personas crear nuevas figuras contractuales cuando las existentes no logran alcanzar los intereses que se han propuesto, el segundo le otorga fuerza a dicha disposición de intereses, evitando que los individuos se sustraigan a su cumplimiento. De igual importancia resulta el segundo factor, pues una vez celebrado un contrato de esta naturaleza, en un evento de presentarse un conflicto sobre el mismo, resultará necesario determinar las normas que le son aplicables. Razón por la cual la jurisdicción tendrá que entrar a estudiar la cuestión. Hasta allá, Sai. Ahora miremos entonces que hay unas reglas, por decirlo de alguna forma, o hay unas características que debe tenerse presente en estos contratos que son atípicos. Y hablamos entonces primero de la tipicidad contractual. Entonces, ¿quién me ayuda con este primer punto? Existen diversas formas de plantear el pensamiento jurídico. Entre ellas, hay algunas que tienden a la abstracción, mientras que otras, por el contrario, procuran la concreción. Estas dos formas se contraponen. Así, por ejemplo, del contenido de las formas abstractas se dice que no es perceptible, mientras que el contenido de las concretas sí es perceptible. En ocasiones las primeras aparecen como lo indeterminado, mientras que las segundas como lo determinado. También se dice que las formas abstractas constituyen lo general, mientras que las concretas son lo singular. Dentro de las formas abstractas de plantear el pensamiento jurídico se identifican los conceptos y dentro de las formas concretas se identifican los tipos. Tal distinción es importante, pues el tipo como forma de pensamiento sirve, finalmente, a la ciencia del derecho para una caracterización más concreta de ciertas clases de relaciones jurídicas, en especial de derechos subjetivos y de relaciones obligatorias contractuales. Adicionalmente, la delimitación de los contratos a través de tipos permite que se combinen elementos de
de los mismos para formar nuevos contratos, que como se verá más adelante, es fundamental para que tenga existencia una de las clases de contratos atípicos, lo que por el contrario no se puede lograr cuando la delimitación es conceptual. Ok. ¿Así? Okay, ¿Hasta ahí? Sí. Gracias. En el párrafo, aquí donde está el último párrafo, aquí donde dice, es importante tener en cuenta, continúa ahí. Es importante tener en cuenta que esa regulación solo se dará cuando la figura encontrada en la sociedad cumple una función económica social relevante para el derecho, pues de lo contrario el ordenamiento jurídico no haría ningún esfuerzo para introducirla en el mismo. Esa tipicidad cumple dos funciones, una función individualizadora y una función jurídica. Esta última, a su vez, comprende dos aspectos, la configuración y la regulación. La labor individualizadora consiste en distinguir las figuras que se pueden encontrar en la realidad social de acuerdo con la materia a la cual pertenecen. Es decir, nos permite diferenciar las figuras contractuales de las penales o fiscales ubicándolas como tipos distintos. Por su parte, la función pública implica la configuración y regulación de la figura contractual encontrada en la realidad social. La primera se hace a través de una descripción de los elementos que la componen, estableciendo el supuesto de hecho, mientras que la segunda consiste en determinar los efectos jurídicos que corresponden a ese supuesto de hecho. Ok, hasta ahí. Entonces, miremos que aquí para la autora de este artículo, pues habla una introducción, como ya lo leímos, pues, y nos habla entonces sobre esta singularidad que se refiere a la tipicidad contractual. Esa tipicidad contractual es lo que ustedes han escuchado anteriormente, y creo que ya en una clase pasada lo había mencionado como el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda, que es un principio universal del derecho, traducido en nuestra legislación en el artículo 1602 del Código Civil. Alguien que por favor me ayude a ubicar el artículo 1602 del Código Civil. Ese pacta sunt servanda, es decir, es esas reglas, esa ley que los contratantes establecieron para el negocio jurídico de ellos, para ese contrato en particular. ¿Alguien encontró el artículo 1602 del Código Civil? Sí, señor. ¿Lo puede leer, por favor? El contrato es ley para Los contratos son una ley para las partes. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Ok, gracias. Entonces, como miramos, el Código Civil recoge este principio del pacta sunt servanda y está diciendo, las partes pueden, en su acuerdo de voluntades, establecer las reglas y en caso de un incumplimiento, exigir ante el juez el cumplimiento de lo que se pactó. Ahora, el juez va a entrar entonces primero a analizar si lo que se pactó cumpliría con todos los elementos esenciales del contrato. Ya ustedes lo vieron, los elementos esenciales del contrato en clases anteriores, que vimos que debe tener un objeto lícito, una causa lícita, debe haber un acuerdo de voluntades manifestado a través de la declaración de la voluntad de las partes deben ser plenamente capaces, ¿sí? Eso que nos trae la norma. Acá el autor se refiere, bueno, como no hay una norma por la cual pueda regirse ese acuerdo y pueda que no exista la norma porque las partes en su contrato, siempre que cumplan con esos elementos esenciales, pueden mezclar figuras
figuras de diferentes contratos que sí estén regulados en la norma. Y es de ahí de donde surge, por ejemplo, el leasing. En el contrato de leasing toman reglas del contrato de arrendamiento. Entonces, si ustedes se van al artículo 1973 del Código Civil, les va a mencionar las reglas que estableció el legislador para el contrato de arriendo. Aunque hay tres normas en cuanto al arrendamiento, pero la ley 820, hago un paréntesis aquí, la ley 820 de 2003 está concebida solo para el arriendo de vivienda urbana, exclusivamente. O sea que no puede aplicar para un arriendo de vivienda rural, no puede aplicar para un arriendo de un vehículo, de una maquinaria, de un servicio, no. El Código de Comercio, en el artículo 515 en adelante, como hasta el 533, habla del arrendamiento comercial. Y entonces establece unos criterios y unas reglas para el arrendamiento del local comercial, de ese espacio en el cual el comerciante está desarrollando su actividad mercantil. Pero como esos no son los únicos arrendamientos, es decir, el resto de las situaciones que se regulen por el contrato de arrendamiento están cubiertas por el artículo 973 en adelante del Código Civil. Entonces, ¿qué se hace en el leasing? En el leasing se introducen en ese contrato algunas reglas que ya previamente se ha establecido en la norma para los contratos de arrendamiento, pero mezclan esta figura del arrendamiento con otras cláusulas o introduciendo cláusulas que no estarían reguladas por el legislador en el contrato que inicialmente pues habían celebrado las partes. Y de ahí que en el leasing, por ejemplo, se habla de un canon de arrendamiento y se habla del locatario para referirse al arrendatario. Y se colocan unas obligaciones al final sobre la adquisición del bien. Entonces, esa mezcla de reglas de algunos contratos que están regulados en la norma, en la ley, ya lo convierte en un contrato atípico. Y por eso el leasing, en principio, pareciera un arrendamiento, pero termina siendo un contrato atípico. ¿Por qué? Porque está saliendo de la esencia del contrato de arrendamiento. Entonces vemos cómo pueden darse contratos atípicos que inicialmente parecieran o son similares a contratos que ya están regulados, pero cuando ya uno empieza a mirar el clausulado se da cuenta que es un contrato netamente de las partes, o sea que no hay aplicación de la norma porque las partes están estableciendo situaciones dentro de ese contrato que el legislador no lo estableció para los contratos, ¿ok? Entonces miremos que acá nos dan una definición de contratos atípicos. ¿Quién me ayuda? Dice, contratos atípicos, definición. Este es uno de los aspectos más importantes de nuestro estudio, pues de acuerdo con el concepto que se acoja de contrato atípico, se podrá calificar como tal una determinada figura contractual. Sin embargo, esta labor no resulta sencilla teniendo en cuenta las variadas definiciones que se plantean en la doctrina, en la jurisprudencia e incluso en la ley. Dentro de las diversas definiciones de contratos atípicos, se observa que con frecuencia los doctrinales recurren a aquella según la cual los contratos atípicos o innominados son los que no tienen una disciplina jurídica propia. Derivan entonces de este concepto. Dos cuestiones que deben ser analizadas con mayor detenimiento. Por una parte, la equiparación de los conceptos de tipicidad y nominalismo, y por otra, nominalismo. el uso de la nominalismo
y por otra el uso de la expresión disciplina jurídica. Hasta ahí. En cuanto a la primera, esto es. Hasta ahí. Gracias. Entonces, primero, el concepto de tipicidad. Entonces, una cosa es la tipicidad cuando entonces el legislador ha establecido unas reglas claras frente a ciertos tipos de contratos y establece obligaciones muy puntuales para cada una de las partes de ese contrato. Y otra cosa es la nominación que le haya dado el legislador a ese acuerdo de voluntades. Son dos cosas diferentes, porque una cosa es, no basta solo con que el legislador le haya dado una regla, sino que también le haya nominado o le haya establecido una caracterización o un nombre por el cual identificarlo, como sucede con el contrato de arrendamiento. Entonces, no basta solamente con mencionar que es un contrato de arrendamiento cuando una de las partes cede el uso de una cosa para que la otra lo goce y lo disfrute a cambio de una retribución económica que se llama canon de arrendamiento. No basta entonces solamente con que lo nomine o diga se llama contrato de arrendamiento tal cosa, sino que establece toda una tipificación del contrato. Entonces va a establecer, bueno, el que entrega la cosa se va a llamar arrendador, el que recibe la cosa y paga para usarla y paga el precio por el uso y goce de la cosa se llama arrendatario. Son obligaciones del arrendador tales, son obligaciones del arrendatario tales y tales. Ese tipo de especificaciones que da el legislador es lo que se conoce como la tipicidad, ¿ok? Porque no basta solamente con mencionarlo, con nominarlo, con decir el nombre, con establecer se va a llamar contrato de tal cosa, sino las reglas que va a tener propiamente dicha figura jurídica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, miremos entonces qué es eso de la inexistencia de una regulación normativa propiamente dicha. ¿Quién me ayuda con eso? Con ello se quiere advertir que en ocasiones existen figuras contractuales que aparentemente se encuentran reguladas, pero en realidad no lo están, pues dicha regulación se refiere a otros aspectos relacionados con la misma, e incluso puede suceder que por medio de esas disposiciones se otorgue un nombre a esa figura contractual. Aún así, y teniendo en cuenta lo dicho sobre la diferencia entre la nominación y la tipicidad, se podrá considerar este contrato como de la naturaleza de los atípicos. Así quedó expuesto en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que al analizar la naturaleza jurídica del contrato de agencia de seguros, después de estudiar las normas relacionadas con la materia, se llegó a la conclusión de que las mismas no regulan el contrato en sí mismo considerado, sino que, por el contrario, se encargan de disciplinar la actividad del agente de seguros. Lo hizo en los siguientes términos. Ahora bien, en cuanto a si el contrato de agencia de seguros es típico, debe decirse de que de la lectura de las normas que regían la agencia de seguros desde que se inició el vínculo contractual que existió entre la compañía recurrente y el señor Antonio María Vélez Garcés, hasta su terminación, incluida la reforma de Código de Comercio a que se ha hecho mención y las normas posteriores que establecen el actual régimen aplicable para ese tipo de intermediación, se desprende que nunca el legislador ha intentado disciplinar con la especificidad requerida, suficiente como para darle el cuerpo de un contrato típico. El vínculo que contraen directamente la compañía y la agencia de seguros, la ley, al igual que lo ha hecho con muchas otras actividades, profesiones u oficios, ha intervenido la actividad de las aseguradoras y de sus intermediarios, sin que esto suponga una regulación específica de los contratos que estos celebran, y sin que las normas expedidas a este respecto sean incompatibles con los contratos que celebran quienes se dedican a dichos oficios, profesiones o actividades, justamente en desarrollo de estas, y sin que, a su vez, comporte en principio una limitación de la autonomía de la voluntad que, por regla general, se le reconoce a las partes contratantes. Concretamente, en la materia que la ley denomina con el nombre de agencia de seguros,
La Superintendencia Bancaria, por medio de la Resolución 22 de 1955 y luego la Ley 65 de 1966, la que ha hecho es regular y diferenciar la actividad que desempeñan los agentes y las agencias colocadoras de seguros. Ante todo, su expedición muestra una manifestación de la intervención del Estado en un asunto de indudable incidencia en las relaciones económicas que afectan la colectividad. Intervención que así hace necesaria, dada. Profe, ¿puede bajar un poquito para continuar la lectura? Dada la especialidad y la técnica que exige el manejo de los seguros, la expansión de estos en el mercado y la numerosa participación de intermediarios. Todo con el objeto primordial de garantizarle al público, particularmente al tomador de seguros y a los asegurados, la confianza requerida que les permitiese acudir a tales auxiliares bajo el conocimiento de que son personas idóneas, moral y profesionalmente. ¿Perdón? Convencimiento. Convencimiento de que son personas idóneas, moral y profesionalmente, y suficientemente capaces desde un punto de vista técnico, económico, de inducirlos a trasladar los riesgos a un determinado asegurador, de tal manera que el afectado, si es del caso, pueda quedar a salvo de las consecuencias nocivas de su ocurrencia. Y aunque la ley siempre haya señalado las facultades mínimas de que deben estar investidas las agencias para que se pueda considerar que ejercen la actividad regulada y por sobre todo en orden a permitir que cumplan a cabalidad su labor de intermediación entre las futuras partes contratantes del seguro, ello no implica, per se, que se halle en dichos estatutos legales las normas que disciplinan en particular el contrato de agencia de seguros. Así dicha resolución y las normas posteriores que reiteran sus ordenamientos en punto de la agencia de seguros la definen como la oficina dirigida por una persona natural o jurídica que por medio de una organización propia represente una o varias compañías de seguros en un determinado territorio, con las facultades mínimas señaladas en el artículo 11 de esta ley. Ley 65-66, artículo 10. Ley 65 al 66. Ley 65 del 66, artículo 10. Concebido en idénticos términos a los de la resolución 22 del 55. Artículo 7 de facultades que aún mantiene el artículo 42 del Estatuto Financiero. Resolución y ley en verdad a partir de esa definición ajena a la concepción del contrato como vínculo que genera obligaciones. Han centrado su atención en quienes pueden desempeñarse como agentes o dirigir las agencias de seguros, las inhabilidades que los afectan, el control que de estos compete ejercer a la superintendencia bancaria, la inscripción ante ella de la agencia por parte de la aseguradora, como requisito indispensable para que tal intermediario pueda iniciar o proseguir sus operaciones. En suma, se trata ciertamente de un catálogo de normas del cual no surge una regulación suficiente dirigida a estructurar, como un contrato típico o normado, el que celebran agente y agenciado, por razón de la actividad de la agencia, esta sí disciplinada por el legislador. Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles, octubre 22 del 2001. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces como se mira aquí en esta sentencia que nos trae aquí la autora, se establece pues una diferencia entre un contrato que ha sido nominado y un contrato típico, estableciendo que si bien es cierto, existe una tipicidad sobre el contrato de agencia comercial, como lo establece el Código de Comercio. Ustedes en el artículo 1317 del Código de Comercio van a encontrar el contrato de agencia y hay varios artículos que habla sobre la regulación de la agencia comercial. Pero como la agencia de seguros, siendo el contrato de seguros también un contrato que se encuentra regulado en el Código de Comercio, siendo el contrato de seguros regulado, hay una modalidad en la cual hay un tercero que puede prestar los servicios, digamos, de orientación o de intermediario
entre ese tomador, es decir, el que está comprando el seguro, y la aseguradora. Y entonces se establece que la agencia ya es específica y que no es una agencia comercial cualquiera, sino una agencia de seguros. Entonces, aun cuando pueda que esté nominado, es decir, que la norma hable que existe el agente de seguros, no hay unas reglas claras que haya colocado expresamente el legislador frente a las situaciones que regulen ese contrato. A eso se refiere en esta sentencia. Es decir, una cosa es que el contrato esté nominado, es decir, que la norma lo mencione, que le dé un nombre. Y otra cosa es que la norma lo regule y entonces empiece a regular los aspectos propios de esa relación contractual. ¿Sí queda claro? ¿Preguntas? Pero resulta que esas no son las únicas modalidades o las únicas situaciones que puede ocurrir frente a un contrato que sea innominado o atípico. Entonces miremos que hay que también puede darse una configuración incompleta del contrato o inexistencia de regulación. ¿Quién me ayuda con este punto? Diferente al criterio anterior, es el que aquí denominamos configuración incompleta del contrato. Pues en este evento la problemática no se circunscribe a un conjunto de disposiciones que en vez de regular la figura contractual, disciplinan otros aspectos relacionados con la misma, sino a una serie de normas que sí se refieren al contrato, pero lo hacen en forma vaga e insuficiente. La pregunta lógica que surge allí es: ¿cuándo la regulación de un contrato es insuficiente? Nuestra jurisprudencia ha estudiado tangencialmente la cuestión, pues en diversas providencias ha mencionado las razones por las cuales considera que en el caso concreto la regulación del contrato es incompleta, sin entrar a establecer unas reglas generales aplicables a cualquier figura contractual. Así, por ejemplo, para el referido contrato de agencia de seguros, la Corte Suprema de Justicia expresó, comillas, antes bien, las normas en cuestión dan a entender que existe un contrato que ata a las partes, pero sin entrar a regularlo en cuanto a sus aspectos internos, duración, efectos y extinción. Esta misma entidad explicó respecto del contrato de leasing financiero que, aún siendo descrito por el decreto 913 de 1993, no perdía por ello su carácter de atípico, pues la atipicidad no se dibuja por el simple rótulo que una norma le haya dado a aquel, sea ella tributaria, financiera, contable, societaria, etc., o por la mera alusión que se haga a algunas de sus características. Sobre la materia encontramos también un laudo arbitral que, al analizar la figura contractual del encargo fiduciario celebrado por las entidades estatales, llega a la conclusión de ser este un contrato de la naturaleza de los atípicos debido a que, comillas, los elementos sustanciales o esenciales que deben individualizar o diferenciar esa clase de contratos de los demás de su género no se encuentran recogidos y menos regulados de manera suficiente y completa en el ordenamiento positivo, cuestión que permite sostener entonces que en realidad se trata de un contrato atípico. Ok, listo, hasta ahí. Entonces miramos que aun cuando hay algunas normas que puedan mencionar algunos contratos, pues no significa ese simple hecho de que los mencione que se encuentre ya una regulación al respecto para dicho contrato. Miremos que también se clasifican, así como clasificamos los contratos en la clase anterior, en términos generales, según lo que decía el Código Civil y lo que dice la doctrina. Ahora vamos a hablar de una clasificación, pero la clasificación va a ser mucho más puntual y es sobre los contratos atípicos. Es decir, cómo la doctrina clasifica los contratos atípicos. No basta como simplemente mencionar el contrato es atípico porque no está regulado por la norma. Miremos que hay una clasificación de estos contratos atípicos.
Primero, contratos atípicos con tipicidad social. ¿Quién me ayuda con la lectura? Estos son aquellos contratos que no han sido regulados por la ley, pero cuyo uso reiterado en la sociedad ha permitido su reconocimiento por parte de otras fuentes del derecho, como por ejemplo la costumbre y la jurisprudencia. Se encuentran constituidos a su vez por A. Los contratos mixtos. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, los particulares pueden crear nuevas figuras contractuales como en el presente caso, en donde se conjugan los elementos de diversos contratos típicos en un solo contrato, el cual tomará la denominación de contrato mixto. Tal combinación de elementos contractuales se puede dar de diversas formas, entre los cuales hallamos los siguientes: contratos combinados o gemelos. Pertenecen a esta categoría contractual aquellas figuras en las que una de las partes se compromete a varias prestaciones correspondientes, cada una de ellas a diferentes tipos de contratos, mientras que el otro contratante se obliga solamente a una prestación unitaria. En sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se reconoció esta clase de contrato al observar que mientras uno de los contratantes se había comprometido con prestaciones, una de ellas correspondiente a la anticresis y la otra al mandato remunerado, el otro contratante solo tenía como contraprestación la entrega de su finca. Si se analiza... Hasta ahí. Y ahora explico eso de la anticresis porque sé que la mayoría no lo habrán escuchado. Contratos mixtos en sentido estricto. Son aquellos que se encuentran compuestos por un elemento que representa un contrato de otro tipo. Sin embargo, para algunos autores, este no es realmente un contrato mixto, sino que por el contrario se trata de un contrato simulado. Un ejemplo de esta clase de contrato en nuestra jurisprudencia lo encontramos en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la cual sobre el mismo se expresó lo siguiente: el contrato sublite pertenece a la especie de los innominados mixtos, en cuanto que él resulta con elementos atenientes a varios y diversos contratos. En su forma con... Hasta ahí. Contratos de doble tipo. Nos encontramos frente a esta clase de contratos cuando todo su contenido encaja en dos o más figuras contractuales de tal forma que se manifiesta como un contrato tanto de una especie como de otra. Frente a esta categoría contractual, algunos autores advierten que no se trata en realidad de un contrato mixto, teniendo en cuenta que este resulta de la combinación de prestaciones o elementos simples, mientras que el contrato de doble tipo está formado en su conjunto por un contrato único bifronte. En este mismo sentido, expresan otros doctrinantes que si bien el contrato de doble tipo es un contrato de la naturaleza de los atípicos, por no tener una regulación en la ley, no representa en realidad dos especies de contratos debido a que su contenido no encaja íntegramente en cada una de ellas. Ok, listo, gracias. Entonces, como miramos aquí, en esta primera clasificación del punto A, que está hablando de los contratos mixtos. Entonces, cuando hablamos de contratos mixtos, pues entendemos que es porque hay una mezcla o combinación de elementos mínimo de dos contratos. Entonces, hace una clasificación, según la Corte Suprema, de contratos mixtos que pueden ser combinados o gemelos, contratos mixtos en sentido estricto, es decir, donde puede haber dos claramente identificados de mezcla de obligaciones de dos contratos diferentes, y los contratos de doble tipo. Un ejemplo de un contrato que pudiéramos decir, un ejemplo de un contrato que pudiéramos decir que es un contrato atípico mixto, podría ser un contrato en el cual una de las partes se obligue a
a ciertas prestaciones que se deriven de un contrato de arrendamiento combinado con otras posibilidades, por ejemplo, de establecer alguna forma que el arrendatario pueda adquirir la propiedad de esa cosa. ¿Ok? Entonces, ese tipo de combinaciones dentro de ese contrato se va a tener como un contrato mixto. Ahora, en el ejemplo que coloca acá la autora de los contratos combinados y habla del ejemplo que trae la Corte Suprema y habla de que una de las partes tenía solamente una contraprestación que era entregar la finca y la otra parte tenía entonces dos tipos de prestaciones o una combinación de prestaciones y era la anticresi y el mandato remunerado. Y a ver, explico acá la situación. ¿La anticresis qué es? La anticresis es un contrato por medio del cual una persona deudora, una persona que debe una suma de dinero, le entrega el bien al acreedor para que el acreedor pueda usufructuar la cosa y con ese usufructo, es decir, con lo que le produce, se cobre la deuda. Pero es que además de cobrarse la deuda, como en el ejemplo que se menciona, podía estar envuelto situaciones del contrato de mandato. Y en el contrato de mandato, pues hay una representación. Entonces, no basta solamente con realizar la labor ese acreedor anticrético, sino también entonces realizar el mandato otorgado por ese deudor. Entonces, ¿cuál fue la obligación? La obligación que se comprometió el deudor, solo entregar la finca, en el ejemplo acá que los coloca. Y el acreedor anticrético entonces se comprometió a dos situaciones. Una, a realizar un mandato. Y entonces, en virtud de ese mandato, por ejemplo, puede darse conseguir quien arriende la finca. Entonces, o quien cultive la finca. Entonces, uno, buscar quien se encargue de arrendarla o de poner a producir la finca. Ya eso es un mandato. Y la otra es manejar ese contrato, es decir, cobrar las sumas de dinero que se generan de ese mandato y cobrarse entonces las sumas adeudadas. Ahí ese es el ejemplo que coloca frente a las prestaciones que fueron combinadas que tuvo esta persona. Sé que de pronto les parece como que muchísima información frente a la clasificación que se nos presenta acá de los contratos. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, claro. Claro, profe. ¿Quedó todo claro? Sí, señor. Ok, ya pudieron tener acceso a las preguntas del foro de hoy. La página está molestando demasiado. Sí, señor. Bueno, ¿quién dijo que tuvo acceso al aula? ¿Puedes leernos las preguntas? ¿Al foro 5? Sí, señora. Ya voy, profe. La primera es, ¿qué es la tipicidad contractual? Entonces, ¿Cómo se definen los contratos? Van a mencionar qué entendieron de esa tipicidad contractual de la lectura que acabamos de hacer. Entonces, bueno, según lo que se dice ahí en ese artículo, la tipicidad contractual se entiende como tal cosa. ¿Ok? ¿Y la segunda? ¿Cómo se definen los contratos atípicos según la doctrina colombiana? Ok, entonces, esa definición se refiere a esta clasificación que hemos visto de los contratos atípicos. ¿Ok? Tengan eso presente para responder el foro de la sesión de hoy. ¿Alguna otra duda o pregunta?
Y profe, los que contestamos el foro antes de la Ah, clase, sí. ¿podemos generar 2 respuestas? Sí, pues no habría problema. Sí, porque ella la había contestado. Vale, gracias. Alguien, cuando empecé el llamado a lista, me había levantado la mano para participar con lo de las lecturas. ¿Quién era? Olga Janet, profe. Señora Olga. ¿Y está conectada? Sí, doctor, claro que sí. Ok, listo, bueno. Ya un Compártenos momento. lo que leíste. Profe, ¿yo por qué no encuentro las preguntas del foro en la plataforma? Debe ser que estás... ¿Dónde están esas preguntas? Yo no las veo. Yo veo la lectura, pero no veo las preguntas. Dice foro sesión 5. Dice Por foro eso, 5. yo veo, Foro 5. yo veo lo que estamos leyendo, pero las preguntas, ¿dónde están? Dice La foro plataforma. sesión 5. La plataforma en la sesión de hoy. Por Sesión eso, 5, yo Diana. estoy en la lectura. Yo tengo la lectura abierta, pero no veo las preguntas como tal. Y están antes. Porque están en un documento aparte. Están aparte, Diana. Donde dice foro. Yo solamente veo ese. Dianita, ¿Dónde? busca donde dice foro sesión 5. O sea, hasta hoy ingresas a los foros. No, pues sí, o sea, me conecto desde el Zoom porque eso a mí no me sale casi nunca eso. Han sido Bueno, como 2 veces apenas me he podido conectar desde... cada sesión tiene un foro y ahí está identificado foro, sesión. Cada sesión tiene un foro. Donde dice foro 5, ahí me ven aparecer las preguntas. Las preguntas de hoy. La sesión 4 tiene otras preguntas, la 3 tiene otra, la 2 tiene otra, la 1 tiene otra. Le das clic ahí te dice agregar. Ahí te dice. Añadir tema. Añadir tema. Sí. Envío respuestas sobre contratos atípicos, donde dice así. Ahí dice la pregunta. Dice envío respuestas sobre contratos atípicos. Ahí es donde debo enviar las... Sí. En la parte de arriba, en grisecito te debe salir las preguntas y ya tú creas uno dando respuesta. Porque lo que tú estás leyendo ya es la respuesta de un compañero. Sí. Ya vi las 2 preguntas, gracias. Olga que Janet. no sabes como el que no ve. Olga Janet, ¿está por ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Lo que pasa es que hoy en el tiempo salía una noticia precisamente sobre el acueducto del Chocó, de que ahorita con estas lluvias y eso, pues no está funcionando y ellos se encargaron en entregar esa obra máximo a 1 año y van ya más de 4 años. ¿Eso podría ser que estamos frente a un contrato atípico? No, porque ese tipo de obras, de mega obras, pues se aplican con las normas que están en la ley 80 del 93 y las normas posteriores que modificaron los contratos estatales. Listo, doctor. Bueno, entonces nos Gracias. vemos mañana. Mañana continuamos entonces hablando sobre la clasificación de los contratos y mañana, después de que terminemos de ver esta clasificación, vamos a ver entonces la estructura del contrato. Y sobre esa estructura del contrato que vamos a ver, ya ustedes van haciendo el borrador del contrato que les correspondió. ¿Ok? Nos vemos. Feliz noche. Feliz noche, profe, hasta mañana.